¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a aprender a crear nuestras propias bibliotecas en el lenguaje C para poder hacer nuestros programas más modulares y reducir la parte del programa principal, la función principal de nuestros programas, el main, reducirlo en lo más posible. Y de esta manera también podemos aplicar el principio de modularidad y en algún momento dado, cuando aprendamos otro paradigma como el orientado a objetos, pues hacer esa transición de una manera más fácil. Para ello vamos a usar de ejemplo este programa en el cual tenemos algunas estructuras. Tenemos la estructura dirección, materia, y tenemos la estructura alumno en el cual dentro ahí el alumno tiene, además de sus características, tiene una dirección y tiene un arreglo de 5 asignaturas. También tenemos una serie de funciones para poder pues interactuar con estas estructuras. Tenemos nuestra función principal y tenemos la definición de las funciones. Entonces, cómo vamos a crear nuestras propias bibliotecas? Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta donde vamos a poner nuestro proyecto o nuestro programa. Vamos a ponerle alumnos, asignaturas a esa carpeta. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un primer archivo. Ese primer archivo va a ser alumno.h. Y esta ya va a ser nuestra biblioteca. Es importante tomar en cuenta que además del archivo .h, también vamos a crear un archivo que sea alumno.c. Todas nuestras bibliotecas es adecuado crearlas como un archivo .c y como un archivo .h. Entonces vamos a abrir el archivo de alumno.h y ahí lo que vamos a poner es la definición de las estructuras. Entonces vamos a cortarlas de nuestro programa y las vamos a poner en alumno.h. Ese es el primer elemento que vamos a encontrar en nuestra biblioteca y posteriormente vamos a poner la declaración de las funciones. Recordemos que la declaración de las funciones consiste en únicamente poner el tipo de dato de retorno, el nombre de la función y los parámetros que va a recibir. Una vez que ya hemos agregado las, las definición de las estructuras y la declaración de las funciones, vamos a agregar unas líneas más para que nuestra biblioteca funcione de manera adecuada. Vamos a agregar unas instrucciones que es gato, if, ndef, que es para directivas de preprocesamiento del lenguaje C, alumno con mayúsculas, guión bajo H, y he visto que en algunos lugares también le ponen otro guión bajo aquí, entonces pongámoslo. If ndef alumno.h, este nombre debe corresponder con el nombre que le dimos a nuestro archivo y vamos a poner aquí define alumno, igual con su guión bajo, alumno-h. Y después, hasta el final de nuestro archivo, vamos a poner end if y vamos a poner también aquí el include de alumno.c y ese include va a tener comillas dobles, no va a tener los piquitos, sino que va a tener comillas dobles. Y ya, básicamente con esto terminamos de hacer nuestro punto H. ¿Qué tuvimos que poner en el punto H? La definición de las estructuras, la declaración de las funciones y las reglas de preprocesamiento del lenguaje C. Ahora vamos a nuestro archivo alumno.c y lo que vamos a colocar en alumno.c es en primera instancia include, el gato include de nuestro punto H, alumno.h.
Si adentro de esta biblioteca de alumno.c tuviéramos que usar algún printf o funciones específicas, también tendríamos que poner el include de stdio.h. En este caso no es así y en este archivo .c vamos a escribir la definición de todas las funciones que pusimos en ese punto H. Por cierto, en este caso voy a sacar la función de modificar alumno, simplemente porque esa es una función específica para el programa que estamos realizando. Entonces, esa por el momento la voy a dejar aquí y las demás funciones se van a quedar ahí en alumno.h. Entonces, en alumno.c tengo que definir, crear alumno, imprimir alumno, agregar dirección, agregar materia, crear dirección y modificar alumno. Esas funciones yo ya las tenía aquí, entonces las voy a copiar. Crear dirección, el de menú modificar alumno, esa no. Entonces, estas funciones las voy a pasar a alumno.c y vamos a guardarlo. Y también voy a pasar las funciones que me faltan de modificar alumno. Alumno.c, nos vamos hasta aquí abajo y vamos a poner modificar alumno. ¿Sale? Entonces, ya está completa nuestra biblioteca .c, en la cual sí tenemos printfs, entonces también vamos a agregar aquí include stdio.h para que pueda funcionar de manera adecuada. Include stdio.h y aquí le vamos a quitar este espacio para que nuestra biblioteca pues ya tenga la definición de todas estas funciones. Y ya, básicamente esa es la forma en la que se construyen nuestras bibliotecas. Ahora vamos a crear el programa. Normalmente el programa pues va a tener un nombre que ustedes le quieran poner, programa 1, práctica 1, ejercicio, mi programa, en fin. En este caso vamos a ponerle principal.c. Y en ese programa principal lo que vamos a colocar es el include stdio, la función, solo vamos a poner esa función porque insisto que esa es una función específica para este programa. El menú para modificar alumnos es una función que se pidió en este ejercicio y lo que se encuentra dentro de alumno.h son funciones genéricas que puede usar alguna otra persona en cualquier momento. Entonces lo vamos a dejar así y con esto, como podrán ver, logramos reducir las líneas de código de nuestro main, que en asignaturas.c, que era el programa que usamos este, para crear todo lo anterior, pues originalmente teníamos 156 líneas. Ahora en alumno.h tenemos estas definiciones, en alumno.c tenemos la definición y en principal vamos a únicamente tener el main y tener la función específica de este programa. Y ya, básicamente eso sería todo. Ahora solo nos resta compilar el programa. Y por último, vamos a agregar nuestra biblioteca. En este caso, nuestra biblioteca va entre comillas dobles, no entre los piquitos. Y pues hay que tomar en cuenta que los tres archivos tienen que estar en la misma carpeta. El archivo donde tenemos nuestra función main y nuestra biblioteca. Todos deben estar en la misma carpeta. Y ya con esto podemos ir a nuestra terminal. Vamos a volver a entrar a la terminal para que ustedes lo puedan ver. Podemos ir a nuestra terminal en la cual lo primero que hay que hacer es colocarnos en la carpeta donde se encuentran nuestros archivos. Esa carpeta ya habíamos puesto aquí que se llamaba alumno asignatura. Esa carpeta está en el escritorio, entonces nos movemos a esa carpeta. Y ahora vamos a compilar con gcc
principal, que es nuestro archivo .c, donde se encuentra el main, después espacio, -o, principal.exe. Si están en Linux o en Mac, no es necesario poner el .exe. Si están en Linux o en Mac, nada más lo dejan como principal sin extensión. Después ponemos punto diagonal principal y con esto pues ya tenemos la ejecución de nuestro programa. Aquí ya podemos hacer lo que nos piden que hagamos. Y pues bueno, el programa funciona adecuadamente. Cálculo si es seriada, la materia 2 y bueno, aquí ya pueden ustedes seguir haciendo las otras acciones que haya que hacer en este programa. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hicimos? De nuestro programa que teníamos en un solo archivo, lo separamos en bibliotecas. Para construir una biblioteca necesitamos crear un archivo en .h y un archivo .c. En el archivo .h vamos a colocar la definición de las estructuras. Yo uso el typedef para que no tenga que escribir la palabra struct. Tenemos que escribir también la declaración de las funciones. Después vamos a agregar las etiquetas de las directivas de preprocesamiento de C, que es if ndef, el nombre de nuestra biblioteca con mayúsculas, con un guión bajo antes y en lugar de .h, guión bajo h. Después el include de alumno.c, el end if, y en alumno.c ponemos el include del .h, el stdio porque vamos a usar algunos prints, y la definición de todas las funciones que se encuentran en el archivo .h. Finalmente, en nuestro programa principal podemos agregar alguna función más específica para ese programa nada más y nuestra función main. Y ya, básicamente esa es la forma en la que se crean las bibliotecas. Si en algún momento crean su tipo de dato abstracto, de pila, de cola, de listas ligadas o de cualquier otro elemento que se vaya a utilizar, pues entonces lo debemos hacer de esta manera. .c y .h. ¿Sale? Entonces hasta aquí llegaríamos. Cualquier duda que tengan, por favor avísenme. Hay diferentes maneras de hacer esto. Sin embargo, esta es la que puede funcionar. En algunos casos en el programa principal suelen poner también aquí el .c o suelen poner los dos. Sin embargo, puede causar redundancias. Entonces hay otras maneras de hacer esto, pero pues bueno, esta es la que yo les recomiendo para que no tengan inconvenientes en sus programas. Cualquier duda pueden escribirme, por favor, y lo seguimos revisando. Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego.